Un cordial saludo para todos en Cristo Jesús. Le pido al Padre Celestial que los bendiga, los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación. Espero que se encuentren muy bien. Bajo la acción del Espíritu Santo siempre vamos a estar llenos de alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio de sí, que son los frutos maravillosos o regalos que el Señor quiere darnos a todos. Hoy vamos a hablar de la cultura y las religiones. ¿Cómo pueden las religiones estar al servicio de la fraternidad y la amistad social? Recordemos que cuando hablamos de cultura, esta palabra indica algo que ha penetrado en el pueblo, en lo más profundo de sus convicciones, en sus estilos de vida. Es más que una idea o una abstracción, incluye las ganas, el entusiasmo, las motivaciones y una forma de vivir que caracteriza a ese conjunto humano. Esa cultura es moldeada precisamente por la religión, que significa relegare, atar. Es decir, la religión puede moldear una cultura y puede estar en lo más profundo del pueblo y de sus convicciones. Por eso cuando hablamos de religión, hablamos de cristianismo, de islamismo, de judaísmo, dentro del cristianismo en las distintas comunidades cristianas. Por eso mi deseo es que siempre la religión esté en el servicio de la fraternidad y de la amistad social. La valoración de cada persona como criatura llamada a ser hijo de Dios. Todas las iglesias, todas las religiones prácticamente estamos llamados y a valorar ese llamado como hijos de Dios. Tenemos un Padre que es creador, que nos ama a todos por igual, nos creó a su imagen y semejanza, somos sus hijos y por lo tanto que cada persona, es lo que dice la religión, se considere hija de Dios y que tenemos un Padre común, el Padre Celestial, y nos creó a su imagen y todos gozamos de una dignidad especial, con unos derechos especiales, con unos deberes especiales, con igualdad de oportunidades. Por eso es necesario que esa religión valore a cada persona como esa criatura llamada a ser hijo de Dios y por lo tanto cada persona aporta a la construcción de la fraternidad social. La religión precisamente hace que todos seamos hermanos y construyamos fraternidad. Dice la Sagrada Escritura, miren qué bueno y bello es vivir los hermanos en unidad. Y Jesucristo nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, que todos seamos hermanos. Bendito sea el Señor y que cada uno tenga conciencia día a día de ser hijo de Dios, de ser hermanos en Jesucristo, de la fraternidad universal. Las religiones, por lo tanto, aportan a la defensa de la justicia en la sociedad. Dice, por ejemplo, el Antiguo Testamento y por lo tanto en las escrituras judeocristianas, algo muy importante: la justicia y la paz se encuentran, el amor y la verdad se besan. Y también nos dice que Dios es justo juez y viene a hacer justicia. Por lo tanto, inspirados en los libros religiosos, podemos practicar la justicia, buscar la justicia. Y dice Jesucristo algo muy importante: dichosos, felices, bienaventurados los que buscan la justicia, porque serán llamados hijos de Dios. Nuevamente la importancia de ser hijos de Dios, nuevamente la importancia de la fraternidad social y nuevamente la importancia de buscar la justicia. Por lo tanto, cuando las religiones dialogan, es más que un diálogo diplomático. El objetivo del diálogo interreligioso es establecer, en primer lugar, amistad. Seamos amigos, vivamos la amistad. En segundo lugar, establecer paz, que convivamos, sepamos vivir en paz. Dios es el Dios de la paz. Un fruto del Espíritu es precisamente la paz. A vivir en paz nos ha llamado Dios, dice la Sagrada Escritura. Y también dice algo muy importante: la paz les dejo, mi paz les doy. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, también estamos llamados a través de la religión a establecer armonía con nosotros mismos, aquí en lo más profundo de nuestro corazón, armonía con el Creador, armonía con los demás que son nuestros hermanos y armonía con la creación, obra de las manos de Dios. En cuarto lugar, es establecer valores y compartir valores. Hay unos valores muy importantes, como lo que les he mencionado: justicia y paz, amor y verdad.
En quinto lugar, establecer experiencias morales y espirituales. Moral viene de mos moris y que tiene que ver precisamente con esas costumbres, que son costumbres que sanan, que liberan, que transforman, y esos valores espirituales tan importantes como adorar a Dios en espíritu y en verdad, con sincero corazón, sin hipocresía. En sexto lugar, el objetivo es establecer un espíritu de verdad, un espíritu de amor. Por lo tanto, el diálogo interreligioso es un diálogo muy importante, un diálogo pertinente hoy en día para que cada uno de nosotros, como líderes religiosos, establezca eso que les acabo de mencionar: amistad, paz, armonía, compartir valores, experiencias morales y espirituales y un espíritu de verdad y de amor. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento entonces entre este diálogo entre las religiones que hacen cultura? Y esa cultura y religión al servicio de la fraternidad y de la amistad social. En primer lugar, la apertura al Padre de todos. Necesitamos que haya apertura a nuestro Padre Creador, al Padre común, al Padre Celestial, al Padre de la Gloria. No podemos cerrarnos a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, conciencia precisamente de que somos hijos de Dios. En tercer lugar, la verdad trascendente de la persona humana, sujeto natural de derechos. Todo este diálogo interreligioso y la religión sirve para que nosotros fortalezcamos esa dignidad de hijos de Dios, que tenemos derechos. Por eso dice la palabra: me creaste allí en el seno materno, desde antes de la creación del mundo, ya tenías mi nombre inscrito en la palma de mis manos. Tienes un proyecto para mi vida, tienes una misión para mí en el mundo. Soy vocación, soy misión. Bendito sea el Señor, que nos ama todos por igual, que somos sus hijos, y por lo tanto desea mejorarnos constantemente. También hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades en la actualidad. No podemos ocultar a Dios de las redes sociales, ocultar a Dios, por ejemplo, de las tecnologías, de la información y de la comunicación social. No podemos quitar a Dios de la educación. Es necesario hacer presente a Dios, Creador, Redentor, Liberador, porque esto es un bien para niños, jóvenes y adultos, y en términos generales para la sociedad, para que vivamos en paz. Cuando se quita a Dios de la educación, cuando se quita a Dios de la familia, si se expulsa a Dios, se acaba todo en idolatría. Hay nuevos dioses, nuevas idolatrías, y por ejemplo se termina idolatrando una canción, un artista, un líder religioso, y solamente nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso lo fortalecemos donde quiera que nos encontremos. Que Dios no se quite de nuestros hogares es mi llamado, para que no nos convirtamos en idólatras, que tengamos ídolos de carne y hueso que no pueden salvar. Hay quienes idolatran a un político, a un líder espiritual, idolatran el dinero, idolatran incluso la política, la economía. No podemos idolatrar a nadie ni a nadie, sino solamente adorar a Dios en espíritu y en verdad. 6. La privación de la libertad de conciencia y la libertad religiosa es una gran atrocidad. Por eso, que haya libertad religiosa. No nos oponemos a la diversidad de religiones, judaísmo, cristianismo, islamismo y otras religiones. Y también no podemos limitar la religión al ámbito de lo privado. Es decir, como dice Jesucristo: quien se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre Celestial. La libertad de conciencia y libertad religiosa sigue jugando un papel determinante, y estamos en favor de las libertades humanas. La causa de las crisis. ¿Cuáles son esas causas de las crisis? Hay 4 grandes causas de crisis actuales. Por ejemplo, en primer lugar, la conciencia humana que se ha anestesiado. Esa es una gran crisis y causa grandes problemáticas sociales en la actualidad. Cuando nuestra conciencia humana es anestesiada y ya no reconocemos que es un hijo de Dios, que posee derechos, deberes. Cuando eso se anestesia, eso genera grandes crisis y problemas en la sociedad. En segundo lugar, el alejamiento de valores religiosos produce estas grandes crisis culturales, grandes crisis sociales y ambientales. En tercer lugar, produce gran crisis el individualismo. Cuando no
vivimos en comunidad y queremos vivir aislados, eso genera crisis en la familia. En cuarto lugar, las filosofías materialistas, como por ejemplo, que divinizan al hombre, los valores mundanos y materiales, cuando le decimos no a principios supremos. Todo esto genera crisis. Por ejemplo, ¿cuáles son las crisis en la actualidad desde el punto de vista económico, político, social, cultural, educativo? Estas crisis tienen que ver precisamente con estos 4 puntos que le mencioné. La conciencia humana anestesiada, el alejamiento de valores religiosos, el individualismo y las filosofías materialistas que generalmente divinizan al hombre y proponen valores mundanos y materiales. Ahora bien, queridos hermanos, respecto al debate público, darle lugar a la reflexión que procede de Dios y del transformo religioso sigue determinante y jugando un papel muy importante, porque es experiencia, porque es sabiduría. Los textos sagrados siguen iluminándonos, siguen ofreciendo significados, siguen siendo una fuerza motivadora. De hecho, dice la palabra es poder de Dios para los que se salvan. Y la palabra ha sido inspirada por Dios, es útil para motivar, para exhortar, para animar. Queridos hermanos y hermanas, no podemos dejar a un lado esa sabiduría tan importante de las religiones inspiradas por Dios y que están en los textos sagrados, para nosotros los cristianos en la Sagrada Escritura. Queridos amigos y amigas, de tal manera que en el debate público, ya sea un debate político, un debate social, económico, debemos tener presente a Dios, la reflexión que procede precisamente de ese trasfondo religioso. Cuando quitamos a Dios, cuando permitimos que Dios no esté en los debates, allí hay problemas, hay más crisis, hay más dificultad, hay más violación de los derechos humanos, hay más atentados contra la mujer, más atentados contra el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, otra reflexión muy importante, en noveno lugar, es cuando nosotros le decimos no al cristianismo, no a la fe. Por lo tanto, no limitar la fe al ámbito de lo privado juega un papel determinante, y es aquí cuando yo quiero hablar precisamente de la comunidad cristiana, del cristianismo, fundado por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Dice la palabra, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aquí vemos que dice que es la gente. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Pregunta Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en el seno de la Santísima Virgen María. Y entonces Simón Pedro sencillamente lo reconoce como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí es cuando Jesucristo dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Jesucristo funda su iglesia. Jesucristo funda al cristianismo. Bendito sea el Señor, Señor de señores, Rey de reyes. El cristianismo sigue jugando un papel importante y nos inspiramos en Jesucristo, el Maestro bueno, en Jesucristo camino, verdad y vida, en Jesucristo la resurrección, el alfa y el omega, el principio y el fin. Bendito sea Jesucristo, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Por eso, queridos hermanos, no podemos limitar el cristianismo al ámbito de lo privado. Para nosotros, la iglesia cristiana es importante en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. De tal manera que como iglesia cristiana estamos llamados a despertar las fuerzas espirituales.
Estamos llamados a fortalecer la dimensión política de la existencia. No podemos dejar a un lado los fieles discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo, esta dimensión política y el debate político que sigue siendo importante. Es necesario la participación, eligiendo y orando a nuestros gobernantes. Que Dios bendiga al presidente, a los gobernantes, a los diputados, a los concejales, a todos aquellos que tienen una vocación política tan importante. Aparte de eso, a través de la iglesia buscamos el bien común, el bien de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de Colombia y del mundo, y el desarrollo humano integral. Buscamos asistencia, buscamos educación, la promoción del hombre y buscamos la fraternidad y la amistad social. Por eso las religiones son importantes y en nuestro caso la religión cristiana es importante en la cultura de hoy, para que nuestra cultura sea una cultura donde haya los valores cristianos, de los cuales le voy a mencionar en breves instantes. Queridos hermanos, también la iglesia cristiana está llamada a acompañar la vida de los discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo, llamada a sostener la esperanza, llamada a ser signo de unidad en el mundo. Así vamos a tender puentes, vamos a romper muros, vamos a sembrar reconciliación. Hoy más que nunca quiero hablarles de la identidad cristiana. En la identidad cristiana está el primado que se le da a la relación. Para el cristianismo juega un papel muy importante la relación y los vínculos entre hermanos, familiares, entre compañeros de trabajo. Es muy importante la relación, porque Dios es comunión, Dios es relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y aparte de fortalecer la relación y los vínculos, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, el encuentro de Jesús con los pobres, el encuentro de Jesús con los enfermos, el encuentro de Jesús con los endemoniados, el encuentro de Jesús con los niños, los jóvenes, los adultos. El encuentro es muy importante para la identidad cristiana, así como la comunión y la participación. La comunión, dice Jesucristo, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Aparte de eso, para la identidad cristiana juega un papel importante la encarnación en una cultura. Jesucristo, siendo Dios, se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, en la comunidad del momento, en la comunidad judía, y la redimió, la liberó, la salvó. De tal manera que la encarnación es determinante. Por eso hablamos de una cultura de la encarnación. Queridos amigos y amigas, estamos llamados, todos los líderes que tenemos responsabilidades educativas, formativas, los líderes políticos, religiosos, a encarnarnos en nuestras propias culturas para que allí en esa cultura los valores cristianos se hagan realidad. Aparte de eso, la universalidad juega un papel importante para la identidad cristiana. Id al mundo entero y prediquen el evangelio, dice Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. No tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, vayan. Sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo y les prometió su presencia. Bendito sea el Señor por la universalidad de la salvación. No se trata de pequeños grupos, de grupos aislados. La comunidad cristiana es una comunidad grande, universal, maravillosa y está conformada por múltiples comunidades que el Espíritu Santo ha ido fortaleciendo durante más de 2000 años. Por eso oramos en este momento por la integración de las grandes comunidades cristianas como por ejemplo el anglicanismo, el catolicismo, la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante y todas las demás comunidades cristianas esparcidas por el mundo. Constituimos todas a través del diálogo ecuménico en una sola iglesia integral. Bendito sea el Señor por el cristianismo que lo fundó cuando Pedro reconoció que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo, el texto que les acabé de leer hace un momento. Y dice Jesucristo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. En la actualidad hay atentados contra el cristianismo, quieren acabar contra los templos, acabar las capillas, hablar mal de los sacerdotes, de los obispos, de los pastores, quieren hablar mal de los líderes religiosos. Es necesario reconocer que se han cometido errores en el nombre del Padre Celestial. Pero también, así como ha habido errores, ha habido momentos de promoción, de restauración, de liberación. Queridos hermanos, vamos a quedar un resto.
Ese resto de cristianos es lo que vamos a alabar, bendecir, adorar y glorificar a Dios y a fortalecer los valores cristianos día tras día. Porque Jesucristo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que es la comunidad de fe, de esperanza y de amor. Aparte de eso, para la identidad cristiana juega un papel importante la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, porque la iglesia es mariana, es decir, engendra hijos para la fe. Y así como María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Así tenemos a la Virgen María como figura de referencia y la comunidad cristiana dice, aquí estamos para proclamar la grandeza del Señor, que sana, que libera, que promueve y que transforma a la sociedad. Para la identidad cristiana es importante la libertad religiosa, es importante la unidad y la santidad. Por eso dice Jesucristo, sean santos como el Padre Celestial es santo. Queridos hermanos, es muy importante que comprendamos que las religiones, entre esas el cristianismo, le decimos no a la violencia y le decimos sí a la paz. No a la violencia, no a la guerra. Cuando Jesucristo dice, yo he venido a traer guerra y violencia, no a traer paz, hace referencia precisamente a la fidelidad, al compromiso cristiano, a la fidelidad, a los valores, a la fidelidad, a la fe, a la esperanza, al amor. Cuando una persona es fiel a su vocación y misión en el mundo, muchas veces es signo de contradicción en el mundo. Sin embargo, Jesucristo dice a Pedro y a los otros discípulos, ponga la espada en su sitio, porque al que a espada muere, a espada morirá. Y Jesucristo buscó la paz les dejo, mi paz les doy, fue agente de paz, invita a la paz, nunca invita a la guerra, a la violencia. En el nombre de Jesucristo y en el nombre de Dios no podemos hacer violencia ni proselitismo religioso. Queridos hermanos, entonces el cristianismo y las demás religiones nunca promueven la violencia ni la guerra, buscan siempre la paz porque saben que Dios es el Dios de la paz. Por lo tanto, las religiones en diálogo y dentro del cristianismo, el cristianismo en diálogo, es decir, el ecumenismo, buscamos un camino de paz, buscamos el bien común, buscamos la promoción de los pobres, vamos siempre a lo esencial, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo esencial para las religiones, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Jesucristo lo resumió, le preguntaban los maestros de la ley, maestro, ¿cuál es el resumen de la ley? Y Jesucristo le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y al prójimo como a sí mismo. Eso es lo esencial para las religiones monoteístas y para las religiones en términos generales. No alimentemos, por lo tanto, con doctrinas los desprecios, los odios, la xenofobia, la negación del otro, la violencia y el terrorismo. Lamentablemente, algunos sacerdotes, algunos pastores, alguien que predica la palabra de Dios, hablando mal de la otra comunidad cristiana, hablando mal de la otra religión, sencillamente genera terrorismo, fundamentalismo religioso, xenofobia, odio y desprecio. Y eso no lo podemos permitir. La comunidad cristiana sabe hacer un discernimiento a la luz del Espíritu y sabe reconocer quién es un verdadero profeta, porque promueve la paz. Y le dice no al terrorismo, le dice no al fundamentalismo espiritual o religioso. Sencillamente el culto a Dios sincero y humilde no lleva a las discriminaciones, no lleva a la negación del otro ni al terrorismo. El culto a Dios sincero, que es una adoración en espíritu y en verdad, como lo enseñó Jesucristo, no lleva a la violencia fundamentalista y no lleva a la maldad. Antes bien, busca la paz, la justicia, la fraternidad. Y ese es mi llamado en el día de hoy. Queridos hermanos, Jesucristo fundó su iglesia, es decir, su comunidad de fe. Y esa iglesia es una. Tiene esa apertura de catolicidad, es decir, de universalidad. Es apostólica. Una santa católica y apostólica, las cuatro grandes connotaciones. No podemos limitar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a la comunidad romana, o a la comunidad anglicana, o a la comunidad ortodoxa, o a la comunidad protestante, o a las diversas comunidades locales cristianas. No, todas unas, como un gran árbol, conforman la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser humildes, ser sencillos, reconocerlo. Es verdad. Nadie puede ostentar ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la única iglesia, la fundada por Cristo. No, todas las comunidades creyentes unidas forman el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo ya lo decía. Uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. ¿Acaso Cristo está dividido? No, Cristo no está dividido. Somos uno solo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia de Cristo tiene muchos miembros. Y el ojo no le puede decir a la mano, ni la mano a los pies, ni los pies a cierta parte del cuerpo, yo no lo necesito. Nos necesitamos todos entre cristianos, ortodoxos, anglicanos, romanos, independientes, protestantes, las nuevas iglesias que van surgiendo a la luz del Espíritu. Todos nos necesitamos. Por eso dentro del cristianismo que viva el diálogo ecuménico. Yo admiro al Papa Francisco, al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto, que en teoría promueven el ecumenismo. Lamentablemente en la práctica muchas veces hay rencillas, hay peleas, hay divisiones, y esto no puede ser así. Para que la iglesia de Cristo sea creíble, necesitamos la unidad, no la uniformidad. Necesitamos el diálogo ecuménico. Necesitamos precisamente que estos grandes valores cristianos de los que yo les he hablado se hagan realidad en Colombia, en el mundo cristiano. De tal manera para que la universalidad de la salvación llegue a todas las partes del mundo y se cumpla el mandato de Jesús. Id al mundo entero y predicar el evangelio, es decir, la buena noticia de la dignidad del hombre y de la mujer, la buena noticia de sus derechos, la buena noticia de la educación, la salud, el trabajo, el vestuario, la alimentación para todos, sin excluir a nadie, sin privilegiar a ninguno. Evangelio y sociedad están de la mano, están unidos. Una fe sin obras es una fe muerta. Bendito sea el Señor, Dios del universo, que nos creó a todos por igual y que ha permitido que haya diversidad religiosa, especialmente judaísmo, cristianismo, islamismo y entre otras grandes religiones politeístas, de las que no les he hablado por ahora en el día de hoy. De tal manera que las religiones forman cultura y todo esto está al servicio de la fraternidad y de la amistad social. Hoy oramos y decimos: Padre Celestial, que en nuestra cultura cristiana de verdad haya hondas convicciones, haya un estilo de vida cristiano, que sea más que una idea, más que una abstracción, y que incluya las ganas y el entusiasmo por vivir la comunión, la participación, la amistad social, y que sea una forma de vivir que caracterice nuestro conjunto humano integral, nuestro conjunto cristiano. Oramos por las religiones para que estas tres grandes religiones estén unidas y haya un diálogo interreligioso para la paz y la plenitud humana, y que dentro del cristianismo todos nos busquemos cumplir los derechos humanos, el acto de fe, los sacramentos y la vida espiritual a través de la oración. A ti, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea el poder, el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Cultura y religiones, es decir, todo al servicio de la fraternidad y de la amistad social. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja de todo mal, de todo peligro y de toda perturbación. Y por eso concluimos orando con la oración que Jesucristo nos enseñó, reconociendo que Dios es nuestro Padre, reconociendo que somos hermanos, reconociendo que gozamos de igual dignidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No te des caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Yo los invito, hermanos y hermanas, para que compartan este video con sus familiares, amigos, con sus seres queridos. Me sigan en YouTube, allí van a encontrar videos sobre salud, sobre educación, sobre ecología integral, sobre las sanaciones de Jesús, sobre el proyecto de vida, crecimiento personal. Soy un humilde servidor de la viña del Señor, alegre mensajero de Dios. Dios los bendiga hoy y siempre. Amén. Bendiciones abundantes.